el hombre cayó. Cuando el hombre cae, todo lo que Dios le entregó, todo, él le entregó la tierra, administra todo lo que hay ahí, está bajo tu dominio, bajo tu señorío, Génesis 1:28. Pero el hombre había sido creado perfecto, él no era perfecto, era perfectible. ¿Qué significa eso? Que él no fue creado literalmente y de una vez fue creado inmortal. No, el hombre no era inmortal, ni tampoco era mortal. En el huerto de Edén, cuando Dios lo coloca, el hombre no era ni mortal ni inmortal. ¿Cómo yo lo sé? Pero si se lo dice, si él cometió iniquidad y murió, era porque no era inmortal. Se hizo mortal. Ahora, ¿por qué se hizo mortal? ¿Porque Dios lo hizo mortal? No, porque desobedeció, entró la muerte a él. Y si hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdón, del árbol de la vida, que estaba también en el mismo centro del huerto, si hubiese comido del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado con el hombre? Le dijo, come de todo árbol, pero de este árbol de la ciencia del bien no coma. De todo, estaba incluido el árbol de la vida. Pero Satanás inmediatamente le puso la mirada en lo que le prohibieron. Dice un pensamiento por ahí, no sé si le llamamos adagio o una ley creada por los hombres. Dice, las prohibiciones son el invento de los gobiernos para dominar al pueblo, para controlarlo. ¿Tiene eso verdad? Es un invento. Cuando el Señor le prohibió a Adán comer de la árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás dirigió todo el pensamiento de Eva, la agarró y lo dirigió hacia ese árbol, no hacia el otro, hacia este. Y Eva convence a Adán que estaba con ella. No dice que estaba por allá, dice, y Adán comió y estaba con ella. Y lo convenció y cometió iniquidad. Entonces ahí el hombre se hizo mortal. Pero el hombre no era ni mortal ni inmortal porque era perfectible. Él decidía ahora, porque Dios le dio una voluntad, si iba a ser inmortal o iba a ser mortal. El hombre decidió ser mortal, desobedeciendo a Dios y pagó esa desobediencia con muerte, separación de Dios, fue expulsado. Cuando fue quitado del huerto, perdió todos los derechos delante de Dios, quedó destituido. No lo digo la día, por cuanto todos cometieron iniquidad y fueron destituidos legalmente de la gloria de Dios. Punto, se acabó. Entonces el hombre no podía buscar a Dios, no podía orar, no podía clamar, estaba esperando la muerte para irse a las profundidades del infierno. Más nada, no había más nada. Pero cuando el hombre comete esa iniquidad en Génesis 3:15, como Dios el Eterno, en su prognosis, en su presencia, en su conocimiento con antelación de las cosas, lo que significa eso, sabía que eso iba a suceder. Entonces en Génesis 3:15 él suelta una palabra y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él aplastará tu cabeza, la simiente de la mujer, él, Yeshua, el Mesías, el descendiente de la mujer, sí, porque habla de la simiente de la mujer, pero porque la mujer no tiene simiente, sino que la mujer sería el vaso de Dios para él colocar su simiente, que fue el Espíritu Santo quien colocó un óvulo fecundado con la sangre de Dios, de un varón, y según lo que dice Ron, ¿cómo es el apellido de Ron? Taylor es el apellido, se me va el apellido. El que consiguió el arca debajo del monte Calvario. Yo me he leído todo eso, lo he revisado. Dice él, porque esto es un hombre, esto no es su invento, esto es un hombre que consiguió el arca, de nuevo, consiguió muchas cosas impresionantes, y su último descubrimiento fue el arca del pacto que está debajo del monte Calvario. Y cuando él entró a esa cueva, que no puede entrar más nadie, no quiero meterme en eso ahora, porque es interesantísimo, el arca del pacto, cuando se rasgó el monte Calvario, que en el temblor, en el momento que Yeshua expira y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, se rasgó y ese madero estaba enterrado allí, en esa roca, lo metieron allí y eso se rasgó y la sangre corrió, porque corrió mucha sangre de Yeshua, se desangró totalmente casi, hablando de 6 litros de sangre. Y quizás 5 corrieron por ahí fácilmente, porque la forma en que lo torturaron allí, lo que le sacaron, yo creo que el 90% de la sangre, y toda esa sangre fue bajando como aproximadamente como a 4 metros debajo, más o menos, 3 metros y medio, 4 metros, estaba el arca en una cueva debajo.
y eso, la sangre cayó sobre la tapa, sobre el caporet. El caporet es la tapa que el Señor habló que tenía, que tapaba allí la arca, tapaba lo que estaba abajo, pues, perdone la redundancia. ¿Por qué estaba esa acá? Y para tapar la ley que estaba ahí, ¿cómo se dice? La vara de Aarón, lógicamente que revereció, y el maná. Entonces, eso estaba arriba, esa tapa, y la sangre cayó sobre el caporet. Cuando él entra, él toma la muestra de sangre, porque habían ángeles cuidando del arca, por eso que no la había, nadie podía entrar sino el que Dios dijera. ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando murieron los hijos de Aarón? Que entraron con fuego extraño y Dios los mata. Y nadie se atrevía a entrar ahí. ¿Por qué razón? Porque si alguien entraba ahí que no estaba preparado, moría. Eso estaba ahí en la ley. Entonces el Señor, nadie se atrevía, ¿quién se atrevía a sacar a esos hombres de ahí? Entonces Dios le habla, a Moisés le habla al pueblo y le señala este y este nombre y apellido son los que pueden entrar, yo los ordeno, yo les doy la autoridad para que entren ahí, no los voy a matar. Entraron lo que Dios dijo y no los mató. El sumo sacerdote entraba mal y Dios lo mataba y mandó entrar a estos hombres por dirección de Dios y nadie lo mató y no era sacerdote, para que tú entiendas la soberanía divina. Y entonces entraron y sacaron. Y ese hombre que te estoy hablando es el tío, si bien recuerdo, el tío de Aarón, si bien recuerdo, de Moisés o de Aarón, creo que era de Aarón. Entraron y entonces sacaron los muertos. Cuando Ron, se me va el apellido del hombre. ¿Alguien se acuerda del apellido del hombre? Ron, que es el que se llama Ron Taylor. Ron, lo tengo en la punta del lengua y no me viene. Anyway, si alguien lo tiene, me lo pone ahí. Cuando este tipo, Ron, este hermano, lleva la sangre a un laboratorio en Jerusalén para que la revisen, dice la historia que cuando ellos revisaron eso, ellos no lo querían hacer primero, porque era una sangre que tenía, imagínense, encontrada ahí hace 2000 años. Y estaba aparentemente seca, qué sé yo, varios factores. Él dijo, no, háganlo, de todas maneras hagan la prueba. Y entonces él estaba ahí, él dice, cuando ustedes hagan eso yo quiero estar ahí. Entonces él estaba allí, él no habla hebreo, muy poquito. Y él veía a los médicos que cuando revisaron el microscopio y vieron la sangre, empezaron a correr, llamaban a uno, llamaban a otro, y él veía un corre dentro del laboratorio. Y él decía, ¿qué está pasando? Finalmente lo llaman y le dicen, bueno, es que aquí hay algo que no entendemos. ¿Por qué? Bueno, porque toda sangre cuando uno la examina, que de hecho pudieron examinarla, la sangre cobró vida, o tenía vida, y ellos pensaban que no. Eso fue el primer milagro, que esa sangre todavía tenía ADN y estaba activa. Y eso fue lo primero que los impresionó. Y lo segundo es que cuando revisan, no habían 46 cromosomas, sino habían 23. Y hasta donde recuerdo, un X y 23Y. Eso no podía ser. Sin embargo, el único cromosoma que había del hombre, del varón, era el de Yeshua. No habían 46, había uno solo. Y esos tipos quedaron sorprendidos. Dijo, esta sangre no es de este mundo. ¿Y sabe lo que le dijo él? Porque yo le preguntaron, ¿y esta sangre de quién es? Y él le dijo, eran hebreos, le dijo, de vuestro Mesías. Esos tipos todos se convirtieron con esa revelación. Hay alguien que, Wyatt, ese es el nombre, Wyatt. Gracias, Saint Mora. Gracias, mi hermano Mora. Wyatt, Ron Wyatt. Ese es el apellido, Wyatt. Era el apellido de los vaqueros estos famosos, Wyatt Earp. El nombre que tenía Wyatt ahí, se me había olvidado ese nombre, Wyatt. Ron Wyatt, ese es el apellido. Bueno, con eso le muestro a usted grandes principios bíblicos que a veces no conocemos. Entonces, aquí hubo un pacto de redención. La simiente de la muerte herirá en la cabeza, te la pisará, te quitará la autoridad. Entonces, lo que pasa es que en el momento que Yeshua reconquista la tierra a través de la redención, vence la iniquidad, pecado y rebelión, todo junto, y la muerte, y resucita y asciende al trono celestial con su propia sangre como el Hijo del Hombre, ahora con un cuerpo glorificado. Todavía no era el Hijo de Dios, él era el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo, su preexistencia. Se hizo Hijo de Hombre y dejó su prerrogativa como Hijo de Dios para actuar como Hijo de Hombre, y luego resucita con un cuerpo glorificado como el Hijo del Hombre glorificado, asciende a los cielos, sella el pacto de redención como el Hijo del Hombre y profetiza. Y dice, cuando veáis al Hijo del Hombre venir en gloria, no dice al Hijo de Dios, dice al Hijo del Hombre, porque el que va a venir en gloria no es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. Hay una gran diferencia entre Hijo de Dios, Hijo de Hombre y Mesías. Cuando Él resucita como el Hijo del Hombre,
Ahora es el Hijo del Hombre glorificado que sella el pacto de redención. Le devolvieron sus atributos como deidad, como el Hijo de Dios, se lo reintegraron otra vez y se convierte ahora, después que eso, en el Mesías Rey que ha de venir. Entonces ahí sí va a ser Hijo de Dios e Hijo de Hombre simultáneamente y se convierte en el Mesías Redentor de la humanidad. ¿Qué te parece eso? Entendiendo esto, ahora el hombre fue pasado de un estado decaído, tú y yo, los que hemos nacido nuevo, ahora voy a hablar de los que hemos nacido nuevo, hemos pasado a otra dimensión, porque ahora somos hijos de Dios, herederos del reino, hijos de Dios, tenemos paternidad, tenemos intimidad, tenemos identidad de hijos, tenemos el gobierno sobre la tierra de nuevo, tenemos herencia, tenemos propósito de vida, tenemos destino profético establecido por Dios para cumplirlo. Si lo cumple o no, es decisión tuya, pero hay un destino perfecto establecido para ti a través de su propósito. Ahora estamos en esta posición de hijos. En esta posición de hijos, retomamos, recuperamos, ¿cuál es la palabra que restituido, nos ha restituido todo lo que perdió Adán? Acuérdate, Adán en el huerto no era ni mortal ni inmortal. Estaba en una posición de perfectibilidad y él no consiguió la perfección. No la consiguió, cayó, abortó el plan de Dios. Como lo abortó y Dios lo sabía, Dios antes de la fundación del mundo, en su prognosis, en su presencia, había sacrificado a su propio Hijo. Dice la Biblia que el Hijo de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y es por eso que dice en Efesios 1:4, Él nos predesignó antes de la fundación del mundo, nos escogió, ¿verdad? Como hijos de Dios para salvación. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos. Eso es una cuestión sobrenatural, pero eso es un acto divino. El hombre no tiene nada que hacer ahí. El hombre está en tinieblas, en oscuridad, como Abraham en Génesis 15, cuando la nube de gloria bajó el horno encendido baja, en Génesis 15, y baja la antorcha encendida, el horno humeante y la antorcha encendida es Yeshua y el horno humeante es el Padre. ¿Y dónde estaba Abraham? Había quedado un sueño profundo ahí tirado. Ellos hicieron el pacto de redención y pusieron a Abraham como el beneficiario. El benefactor es Dios, el Padre. El sacrificio lo paga el Hijo del Hombre, Yeshua, que es el mediador. Y el hombre es el beneficiario. Entonces hay benefactor, hay el que paga la deuda, que es el que redime, y está el benefactor. El beneficiario, que es el hombre. ¿Y dónde estaba Adán en ese pacto? Abraham, ¿qué hacía? Durmiendo, muerto. No sabía lo que estaba pasando. Porque así está el hombre. El hombre en la salvación no tiene parte. Es Dios quien salva, es Dios quien hace todo, es Dios quien se acerca al hombre. Dice, no hay ni solo uno que busque a Dios, todos se desviaron, todos están perdidos. Ninguno. Entonces, ¿cómo se acerca? Es Dios quien se acerca al hombre, es Dios quien redime por su infinita bondad, misericordia, pero Él es soberano. Pero ¿cómo que eso que Dios me va a salvar a mí y a otros no? Eso no es problema tuyo. Dios sabe que Él quiere porque Él se recibe el derecho de admisión. Él es el creador. Le va a decir tú a Dios que merece Él y que no merece. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que Él no merece condenar a millones y sí salvar a otros? ¿Quién eres tú yo para decirle eso? ¿Qué sabes tú de Dios y de las profecías? Pero eso parece una injusticia. A ti te podrá parecer lo que sea, pero habla con Dios a ver si es una injusticia. ¿Le puede decir al vaso de barro, al alfarero, por qué me hiciste así? ¿O tiene potestad del vaso? Romanos 9. Y Jeremías 18 sobre el alfarero y el vaso de barro. ¿Tiene potestad el vaso de barro de decir al alfarero por qué me haces así? ¿O no tiene potestad del alfarero para hacer del barro un vaso de honra y otro de deshonra? Que dijo Dios, yo creé al impío para el día del juicio y a los salvos y a los hijos míos, a los justos, para mi gloria. ¿Puede Dios decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Tienes algún argumento contra Dios? Pues habla con Él. Dile que tú, cuando Él estaba creando todas las cosas, Job 18, 38, tú estabas ahí y te vas a enojar con Él y dices, ¿por qué tú a mí no me consultaste si yo tenía que decirte a ti que no hicieras eso? ¿Puedes hacer eso? Si no, no puedes cállate la boca, punto. Boca cerrada, hermano, tú no tienes nada que decir. Si nosotros somos una persona, ¿qué vamos a enfrentar nosotros al Dios Padre de todas las luces, hermano, que nadie lo ha visto jamás? Que es increado, que es antes de la fundación del mundo. Y que todo lo que existe, todo lo creó Él, todo. ¿Tienes tu potestad para crear el agua? Dime. ¿Tuviste el agua que ves que llueve, ves que tomas? Agua. Aquí está el agua. ¿Tú creaste el agua? ¿Tú sabes el poder que se necesita para crear el agua? El H2O y todo el potencial de una gota de agua se pueden sacar 10.000 bombas atómicas. 10.000 bombas de esas poderosísimas que pueden de una gota de agua. Y hay un mar. Tú puedes crear el agua. Entonces, ¿qué tienes tú que decirle a Dios? Nada. Si nosotros ni siquiera podemos, nos dio el poder para procrear y lo hacemos mal.
Nos dio todo para hacerlo y todavía lo hacemos mal. Te entrega un salario, dice que le da el diezmo y te roba los diezmos. Y aquí estás discutiendo tú con Dios, eres un ladrón de las finanzas que Él te dio, manipulas todo, haces lo que te da la gana, tienes el cuerpo para fornicar, adulterar, pocas vergüenzas, tienes esa boca sucia, esa mente podrida de cuánta cosa y vas a venir a discutir tú con Dios. No discute. Los hombres, mientras más buscan al Señor y más se humillan delante de Él, menos calle delante de Él toda boca, dice la palabra de Dios. Silencio rotundo. ¿Qué tenemos nosotros que decir? Él nos salvó por gracia, punto. Como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, porque Él es soberano para la salvación, estoy hablando. Una vez que tú eres salvo, y ahí viene la diferencia, que es donde se enreda la gente. Una vez que tú eres salvo y Él te hizo hijo, y Él te dio poder y autoridad, y ahora fuiste restituido a la posición original que Él creó al hombre, porque Adán abortó el diseño divino. Yeshua vino como el postrer Adán, exactamente como el Hijo del Hombre, en la misma posición de Adán. Mira cómo vivió Yeshua, mira el poder que tenía, la autoridad. Mira cómo los animales, la naturaleza, todo le obedecía. ¿Qué nos estaba revelando el Señor ahí? Al primer Adán. El primer Adán era exactamente de la forma que manejó Jesús los animales, el viento, el mar, caminó sobre las aguas. Adán, ese primer Adán que existió, caminó en ese nivel. Yo soy de los que creen, y una y otra vez te lo digo, una y otra, que Adán podía caminar sobre las aguas. El Adán, primer Adán, pues puso nombre a todos los animales. Era un hombre en una dimensión, hermano, era perfectible, pero mira, imagínate el poder que tenía Adán. ¿Y cómo yo lo sé? Porque estoy viendo a Jesús, me dice que Jesús vino a ser el postrer Adán. Vino en la misma condición a mostrarnos y revelarnos al Padre, al Creador y el plan original. Entonces, si Jesús podía caminar por las aguas, en la misma condición de aquel, porque Adán no pudo caminar, el primer Adán, detenía los vientos, los animales le obedecían, la naturaleza le obedecía, se transfiguraba, hablaba con el Padre, así igualito que Adán. La diferencia es que Jesús era espíritu vivificante y aquel solamente era alma viviente. Dice la escritura, alma viviente, ser humano, hombre natural, viviente, sí, el nefesh, alma viviente, ser viviente, como hombre. Y Yeshua, cuando le pusieron el árbol, allá fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, para Adán. ¿Y para Jesús qué fue? El Calvario. ¿Y qué representa el Calvario? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán participó del árbol desobedeciendo, porque Dios le dijo, no comas de ese árbol. Desobedeció y murió. Yeshua le dijeron, ahí tienes el madero. Y ahí está reflejado todo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo la desobediencia está ahí. Aquel por desobediencia murió. Y tú por obediencia vas a ir a ese árbol y vas a recibir todo lo que ese árbol implica, ese madero, que era un árbol, y te vas a hacer iniquidad. No porque estás violando mi palabra, sino porque me estás obedeciendo a hacer un sacrificio propiciatorio para redimir al hombre de iniquidad. Entonces, a Jesús en el Calvario recibe toda la iniquidad que Adán había recibido al participar de la boda de bien y de mal. Jesús también viene a participar de esto, pero no por desobediencia, sino por obediencia. Y recibió toda la iniquidad del árbol de la ciencia de vida del mal en un madero también. Y muere. El árbol lo mató. El árbol de la ciencia de bien y del mal lo mató y la iniquidad del hombre lo mató, igualito que Adán. Pero él no era culpable porque él lo hizo por obediencia para redimir al mundo. Cuando muere, al tercer día resucita. Y vence la muerte, y vence el árbol de la ciencia del bien y del mal, y toda iniquidad, todo pecado, todo rebelión, y asciende con su propia sangre sella y se convierte en el Hijo del Hombre con autoridad en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, me ha sido dada toda potestad. Ese era el plan original con Adán, pero Adán lo abortó y cometió iniquidad. Y Jesús vino a cumplir lo que Adán no cumplió. Y una vez, ese fue el plan original del hombre, pero como Dios es omnipresente, ni sapiente, sabía todas las cosas, él tenía un plan perfecto, porque él no podía ser un hombre que fuera un robot, un títere, sino un hombre que obedeciera o desobedeciera si quería, para ser un ente moral libre, para darle capacidad. Por eso vosotros sois dioses, porque Dios tiene una capacidad y una voluntad para hacer las cosas. Y le dio al hombre la voluntad a otro nivel, lógicamente inferior, la voluntad para que el hombre tomara decisiones, para que valiera. Y lo mismo pasó con los ángeles. Lucifer cae, Keilel cae, pero la iniquidad de Keilel no le fue transferida
matrimonio o por procreación a los ángeles, porque ellos no se procrean, seréis como los ángeles, son asexuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cailel comete iniquidad, él convenció a una tercera parte de los ángeles creados por el Señor, entre ellos habían unos arcángeles de varios niveles, y los convenció para que subieran con él en contra y armar un golpe de estado, por ponerlo de una manera, contra el Eterno. Dios, me sentaré en el lado del norte, o sea, en el monte, yo me sentaré en el trono de Dios, era lo que estaba diciendo. Y cuando los ángeles fueron para allá, engañados por Lucifer, engañados, yo he estado ahí, yo conozco eso, yo sé cómo funciona eso ahí, vénganse conmigo que de esto conozco yo. Ustedes pueden recibir la inmortalidad. ¿Y cómo es eso que la inmortalidad? Así como el hombre no tenía ni inmortalidad, el hombre no era ni mortal ni mortal, el hombre era perfectible. La obediencia lo haría perfecto. Jesús no era ni mortal ni mortal. Si Jesús cometía iniquidad, pecaba, desobedecía, moría. Si Jesús obedecía yendo al Calvario, si él obedecía, la obediencia a esa muerte lo llevaría a la vida eterna, a obtener la tierra por herencia. Fíjese usted lo profundo que es esto. Lucifer y los ángeles estaban en una posición similar, pero bajo una ley diferente, porque la ley angelical, eso fue durante el periodo de la economía prístina de los ángeles. Entonces, cuando los ángeles suben con Lucifer al trono de Dios, se encuentran que habían cometido una gravísima iniquidad. Los demonios y aún los ángeles caídos, cuando se les enfrenta, tú vas a notar muchas veces que expresan el dolor que tienen por haber sido engañados por Lucifer. Mucha gente no sabe eso. Ellos tienen una cosa terrible, un odio tremendo, porque ellos saben que Lucifer los engañó. Ahora, ¿por qué Dios no los puede redimir a ellos? Y a nosotros sí, porque nosotros fuimos procreados y nosotros heredamos la iniquidad de Adán. Somos víctimas, pero como víctimas, Dios hace una cosa, nos salva por gracia, nos rescata y nos da salvación a quien Él quiera, porque se reserva el derecho a misión. Una vez que recibimos salvación, entonces ahora entramos en un plano de obedecer lo que Él estableció para nosotros. Y aunque la salvación que tenemos es eterna, no dice la Biblia, no yo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el versículo más conocido de la Biblia. Escúcheme, el versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, y es el versículo más malinterpretado de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque la gente no oye, no ve, no entiende. Dice, porque de tal manera, preste atención, amó Dios al mundo. Mundo significa el sistema, el hombre, todo lo que corresponde. No está diciendo la tierra, está diciendo el hombre. El sistema del hombre y la humanidad. Y si quieres incluir la tierra también, la tierra tiene que ser redimida también a su debido tiempo. Pero bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, y puedes incluir todo si quieres, al mundo, que ha dado, escucha, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea, ahí es que le obedezca a Él, que reciba, porque esto es una cuestión, yo estaba viendo el verbo recibir en Juan 1, Evangelio Juan 1, 10, 11. Lo dice, y a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se recuerda el pasaje? A los que le recibieron. Yo siempre había visto ese verbo como un verbo activo y no pasivo. ¿Qué es un verbo activo y qué es un verbo pasivo? Usted sabe eso. Mire, un verbo pasivo indica que la persona que recibe de Dios, en este caso es un verbo pasivo, como recibir, pero en el griego es un verbo pasivo, no activo, no es el hombre quien toma la decisión. Entonces, este verbo es un verbo, dice en el griego, dice que es un verbo pasivo, el que aparece ahí. A nosotros cuando nos dice, y los que le recibieren, te pone el verbo como un verbo activo, no, y en el griego no es un verbo pasivo, activo, es pasivo. Quiere decir que pasivo quiere decir ahí que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Ese es el verbo que aparece ahí. O sea, Dios vino a darle salvación a los hombres, dice, porque a los que le recibieron, pero acuérdate que es un don la salvación. Tú no decides, yo lo recibo, no lo recibo, no, Dios te está dando un don. Y un don no es una cosa que tú tienes que decir si es don o no es don. Un don es don porque Dios te lo da gratuitamente. Toma, aquí está.
Entonces, tú un don no puedes ni comprarlo ni ganar ni nada porque lo recibes por gracia. Entonces es un verbo pasivo que permanece, la persona permanece inactiva dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Es como decir, bueno, el hombre se convirtió en ese momento, después que cae de la gloria de Dios, se convierte en un ser pasivo y rutinario. Lo opuesto sería activo. ¿Qué implica entonces una situación? Esto implica que una situación en la que la persona afectada, el hombre que cayó, la persona afectada recibe, pero no actúa en determinado sentido. Mire, hermano, usted me va a perdonar, pero yo soy de los que creen que el problema que nosotros tenemos es un problema lingüístico. Cuando yo leí, porque a mí yo dije, pero ¿cómo que recibe si lo que yo estoy revisando acá es que Él es soberano y es quien da salvación, no se puede acercar a Él? Entonces, ¿cómo es que aquí como que el hombre te recibo, no te recibo? Entonces busco el verbo, digo, no, yo voy a buscar esto, hermano. Y empiezo a revisar el texto, hermano, y cuando me dice, este verbo es un verbo pasivo, dije yo, no puede ser, ¿cómo es posible que me pierda esta? Y pasivo es que la persona que recibe no tiene capacidad de actuar, está inactivo para tomar decisiones, simplemente lo recibe porque es impuesto por Dios. Yo te doy salvación, pues yo soy soberano. Cuando entendí eso, hermano, dije, ahora entiendo, Señor, tu soberanía. Ahora, termino diciéndote, una vez que tú, por gracia de Dios, Él te imparte salvación, porque el verbo recibir ahí es mal usado, pero es un verbo pasivo. O sea, como otra palabra, y los que le recibieron, o sea, los que recibieron el don, no indicando que el hombre decidió para recibirlo, sino que yo vengo y estoy en una reunión y tengo 10 regalos. Entonces yo digo, son 10 regalos, dones. Ok, yo voy a con estas 10 personas, venga usted y le doy a cada uno sus 10 regalos. Y digo, estos fueron los que recibieron el regalo. Pregunto, ¿ellos decidieron en algún momento recibir el regalo? Un regalo tú puedes decidir, o sea, es el hombre quien decide, el que va a recibir es el quien decide que es un regalo o no un regalo, o es quien lo imparte. El que lo imparte es el que da el regalo. El otro es el receptor. Entonces el hombre es receptor de la salvación, pero el hombre está inactivo en cuanto a que esa salvación se produzca en él por una acción de él, sino que es un don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Efesios 2.7? ¿Qué es lo que dice Efesios 2.7 para interpretar Juan 1, 10 y 11? ¿Qué dice Efesios 2.7? Aquí está, pero más claro no canta un gallo, hermano. Y eso es para que veas la importancia que tiene la mala lingüística, el problema lingüístico que tenemos. 2.7 dice, 2.6, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, acción de Dios, y nos hizo sentar en lugares celestiales, porque toda la humanidad fue crucificada con Cristo en el Calvario, en el madero, toda la humanidad, porque la ley mosaica demandaba que la humanidad muriera. Y en Yeshua murió no solamente Yeshua, murió toda la humanidad, porque la ley lo mató. La ley vino para matar y para destruir y para condenar, dice la Escritura en 2 Corintios 3, 6, 7, 8, 9, 10. Lean los versículos del 6 al 11, al 12, al 13, sobre la vida de Moisés, sobre el pacto anterior, que era un pacto que tuvo gloria, que no podía venir el rostro de Moisés, cuánto más este pacto que es en Yeshua tendrá más gloria, o sea, eterna. Entonces aquí dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo Él nos resucitó, Él nos hizo. Aquí no hay ninguna acción del hombre, hermano. Esto es totalmente una prerrogativa divina. La salvación no es un derecho del hombre. El hombre perdió todos los derechos, estaba deshabilitado totalmente. La salvación es un regalo divino, es un don. Porque el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. Nadie puede revocar un don dado por Dios, porque es una imposición soberana y divina. ¿Me oyes? Por eso dicen los que lo recibieron, es que tienen que recibirlo, es una orden divina. Yo te quiero salvar, te voy a dar vida, punto. Y tú estás perdido, se acabó. No hay discusión. Dice que Él creó al impío para el día del juicio. Dice que Él creó la vida y la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición, la creó Dios. Lo dice la Escritura. ¿Y por qué crea eso? Porque creó las leyes para balancear el universo. Y toda persona que quebranta, Adán quebrantó la ley divina y la muerte que fue creada por Dios o no. Mira cuando mandó la muerte a Israel, el día de Pesaj, que iban a celebrar Pesaj. ¿De qué le dijo a Moisés? Que pongan en los dinteles y en las jambas de la puerta la sangre del animal, porque estaban en expiación, para que cuando yo pase,
vea la sangre y dice, ya ve, yo pasaré. Y él se personifica ahí, yo pasaré. Y claro, habla del ángel de la muerte, indicando el mensajero de la muerte, que es él dando muerte. Nadie más puede dar muerte, Dios da la vida y la muerte. Pero es difícil para nosotros verlo de esa manera. Dice, yo pasaré, lee el pasaje, yo pasaré, yo veré la sangre y saltaré, pesa, pasaré por alto esa casa y no los mataré. O sea, yo estoy hablando de Biblia, hermano. Yo no sé qué religión te metieron a ti, estoy hablando de Biblia. Entonces aquí dice, y justamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Totalmente una atribución divina. Versículo 7. Para mostrar, revelar en los siglos venideros, escucha, la inmensurable, no la puedes medir, riqueza de su gracia. ¿De qué? De su gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces el hombre no puede participar. Si es un regalo, el hombre solamente tiene la capacidad dada por Dios para recibirlo. Él repartió esos regalos y es una orden recibirla, punto. Él da vida porque él es Dios todopoderoso y te impartió. El hombre no tiene ninguna acción, es un verbo pasivo. El hombre simplemente está inactivo y recibe lo que Dios le da, punto. Porque es un atributo divino, es una orden divina. Ahí no vale la decisión del hombre. Abraham estaba tirado en el piso mientras ellos hacían el pacto. Adán era el beneficiario y Dios era el benefactor. Eso está claro. Entonces, inmensurable riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que es el regalo, escucha. Porque por gracia, favor inmerecido, no te lo ganaste, no tomas ninguna decisión, habéis sido salvados por medio de la fe. Ahí fe significa la verdad. La palabra emuná en el hebreo significa verdad, fidelidad de Dios, bondad de Dios, autoridad, firmeza de Dios, todo lo que tú quieras, pero esa palabra emuná está asentada sobre la base de la verdad divina. Una de las palabras emuná, uno de los significados de la palabra emuná es verdad. Yo obedezco la verdad, yo camino en verdad, eso es caminar en fe. Entonces, por medio de la fe, de la obediencia a la verdad, y esto no es de vosotros, y mira cómo lo dice, esto no es de vosotros, o sea, eso de que tú tuvieras fe y creyeras en el Señor, eso no es tuyo. Fue Dios quien te puso tanto el querer como el hacer. Esa fe no vino de ti, la puso Dios para que tú creyeras, no que tú la tenías. ¿Qué fe vas a tener tú si estabas perdido? ¿Qué verdad vas a tener? Dice, esto no de vosotros, que esa fe no de vosotros. Esa verdad no de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, nos hizo, no nosotros mismos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Total prerrogativa divina. Ahora, cierro diciéndote esta gran verdad. Ahora que somos salvos, para aclararte la cuestión de la soberanía divina, en la salvación hay una soberanía divina, porque estamos perdidos. Pero ahora que somos salvos, volvemos al plano de Adán, cuando Dios lo crea, con una diferencia. Adán era perfectible, él no había decidido si moría o no moría, él definitivamente decidió morir. Entonces nosotros volvemos al reinicio, fuimos reconquistados, restaurados, recreados, al mismo principio, con una diferencia, que cuando Adán comenzó, él no era ni mortal ni inmortal, pero nosotros estamos en otra condición. Nosotros fuimos regenerados, renacidos, y el Señor nos sienta en lugares celestiales con él de una vez. Adán no estaba sentado en lugares celestiales, Adán estaba en el Edén y estaba en un proceso en un periodo probatorio. Dios estableció las leyes y le dijo, si cumples esto, tienes esto, y si lo incumples, tienes esto, porque tú no eres ni mortal ni mortal, tú tienes que tomar una decisión. Tomó la decisión mala y vino el juicio. Jesús paga el precio, recupera todo, muere y resucita como el Hijo del Hombre, que era lo que Dios quería hacer en Adán, pero no lo pudo hacer. Entonces resucita a Yeshua como el Hijo del Hombre, se sienta en el trono celestial, potestad, dominio, señorío, correcto. Pero no solamente eso, dice que a los que Él salva, a los que Él le imparte salvación, lo sienta también juntamente con los celestiales. Quiere decir que cuando ahora estamos en el Señor y volvemos al huerto, figurativamente al huerto, a la presencia de Dios otra vez, al lugar donde existe el orden. La palabra huerto del Edén significa el lugar del orden de Dios, donde hay orden. Nosotros regresamos al principio otra vez, pero no somos perfectibles, no somos, ¿cómo se llama? No estamos en la condición de perfectibilidad en el sentido que podamos perdernos o no, porque ya Yeshua pagó el precio y nos salvó y nos sentó. Entonces aquí ya la salvación no está en juego porque ya eso lo resolvió Yeshua para aquellos a quienes Él le dio por gracia la salvación. Ya eso está resuelto. Porque estamos sentados en lugares celestiales. ¿Quién no baja de allí?
Una vez que Él te pone en lugares celestiales, tú no puedes salir de ahí. ¿Por qué? Porque para tú salir del lugar celestial donde Él te sentó juntamente con Él, tendría primero Él que ser bajado de ahí. Si Él nunca muere, Hebreos capítulo, Romanos 6, así como Él venció la muerte y fue sentado en lugares celestiales, dice la Escritura ahí, dice, así también nosotros ya no morimos, porque recibimos, dice Pablo, la inmortalidad, dice el apóstol Pablo a los Corintios, recibimos inmortalidad, léelo bien, allí en 1 Corintios 15, 50 y pico de adelante, donde habla de la inmortalidad, recibimos la inmortalidad, Él nos sienta en ese lugar celestial y nos da la inmortalidad, pero estamos todavía en este cuerpo, pero en términos espirituales somos inmortales porque no hay manera que la iniquidad vuelva a entrar porque ya Cristo nos redimió de la iniquidad. Podemos pecar porque el pecado es una falta menor, que es la humanidad que falla, que comete errores aquí, que comete errores allá, y ese pecado nunca te mata porque el pecado no es lo que mata, es la iniquidad. Pero el pecado te trae consecuencias por desobediente. Si es un pecado de muerte, Dios te mata y te saca de esta tierra. Si es un pecado que cometiste de desobediencia, lo que sea, pues pierdes galardones, no recibes galardón completo, no pierdes galardón, o terminas siendo salvo así como por fuego, dice 1 Corintios 15, 3:15. Quiere decir que sí tiene consecuencias los pecados que cometamos en relación con el gobierno de Dios y el reinado y los galardones y todo esto, pero no con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya fue pagada. El precio fue pagado por mi salvación. Yo fui traspuesto del reino de las tinieblas, Colosenses 1:13. Escúchame, esto es un hecho consumado, esto no es una cosa que va a suceder algún día. Colosenses 1:13, búscalo conmigo, por favor. Búscalo conmigo, Colosenses 1:13, para que lo veas clarito en la escritura. ¿Dónde estoy, Dios? Me fui. Colosenses 1:13 dice, versículo 10, a los nacidos de nosotros, estamos dando lo que son nacidos, para que veas que ahora sí tienes que obedecer y ahora sí tienes que cumplir lo que Dios te manda hacer, no para ser salvo, sino para ganar galardones y para conquistar lugares de autoridad. Al que venciere le daré 10 ciudades para gobernar, 10 naciones, le daré corona, le daré esto, le daré otro, pero eso es a los que obedecen. Entonces la obediencia aquí tiene que ver con galardones, no con salvación. Porque la salvación es un atributo divino, es una prerrogativa divina y me fue dada por gracia. No es un derecho, es un privilegio tener salvación que Dios nos da. Entonces aquí, hablando de los salvos, mira lo que él dice. Versículo 9 de Colosenses 1:9. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Ahora sí puede ser lleno porque eres hijo de Dios. De toda sabiduría y todo discernimiento espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Porque ahora eres del Señor, tienes que andar como es digno de Él, porque te salvo por gracia, con el fin de agradarle en todo. Dios quiere que tú le agrades en todo. Si tú no le agradas a Dios, no es que te vas a perder, pero no recibes galardones y no vas a gobernar con Dios como debería ser. Vas a tener problemas. Para agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en pleno conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, eres hijo de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que os hizo, no va a ser, hizo aptos. ¿Para qué me hizo apto? Para participar de la herencia de los santos en luz. Me hizo apto. ¿Por qué? Porque me dio la salvación, me hizo apto por su gracia. Por su soberanía me hizo apto, punto. Yo lo recibo. Yo desde el día que recibí salvación, dije, ¿por qué me salvaste? El Señor me dijo, porque yo quise salvarte. Te escogí ante la fundación del mundo. Me agradó hacerlo. Eso es una decisión divina. Eso no es un acto de la voluntad humana. ¿Por qué no es un acto? Porque ni puede ni quiere. Dios dice, yo soy el que pongo el querer como el hacer. Y si Él dice que Él pone el querer como el hacer, entonces, ¿cómo tú vas a ser salvo por tu querer o por tu hacer? Si Dios dice que es el que pone el querer para el hacer y el hacer en cuanto a Él se refiere. Entonces, tú no puedes hacer nada por tu voluntad que agrade a Dios. Él es quien te da salvación y es el que, después que tú eres salvo, Él te pone el querer como el hacer por su voluntad, dice la Escritura. Entonces, aquí dice, ¿dónde voy? Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, este es el versículo que me reventó todos los tapones religiosos hace como 30 años atrás, hermano. Cuando yo leí esto, yo dije, Padre, ¿quién, Yeshua, nos rescató? Tú no te rescataste a ti mismo ni buscaste a Dios. Nos rescató de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos rescató? De la potestad de las tinieblas, del imperio satánico. Él nos rescató, nadie podía salir de ahí, hermano.
Y si tú no pudiste salir por tu propia cuenta de la potestad de las tinieblas, sino que Él te tuvo que sacar por gracia, porque tú de allá abajo de ese infierno donde estabas metido, por decirlo de una manera, no podías salir de ahí. Él te sacó por encima de Satanás y por encima de lo que Satanás diera y por encima de su fuerza nos sacó de ahí. Imagínate el poder que tiene, que ni Satanás lo pudo dominar. Y nos sacó de ahí cuando quiso y cuando Él quiere nos saca de ahí. ¿Quién es Satanás para decirle al Señor no hagas esto, no hagas aquello? Si él mismo está totalmente destituido, él es un desempleado, él es un arcángel desempleado, hermano, perdió su oficio. No tiene ninguna autoridad, él lo sabe. Dios puede meter la mano ahí y sacar al que él quiera, porque él es el soberano y Satanás como violador de la ley no tiene nada que reclamar porque perdió todos sus derechos si no lo sabías. Y tú también, y el hombre también. Entonces él dice aquí, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas, como llaman por él, el imperio de las tinieblas, no el reino, el imperio de las tinieblas, y nos trasladó él al reino del Hijo de su amor, de su amado Hijo. ¿Quién nos trasladó al reino de su amado? Él, no nosotros. Y después que dice, en quien tenemos la redención, la remisión de nuestra iniquidad, y dice perdón de pecado, falso. Dios no perdona la iniquidad, ni el perdón de los pecados lo que hace que seamos salvos. No es el perdón de pecado lo que hace salvo, es la remisión de la iniquidad lo que hace salvo. El perdón de pecado sí existe, pero para los hijos que cometen un pecado, una falta menor, una injusticia, algo, y piden perdón al Padre, confiesan su pecado y les es perdonado el pecado. El perdón es para los hijos. La redención es para los que están perdidos en el infierno, los que están bajo juicio de Dios. El mundo está en iniquidad. Entonces Yeshua es un regalo para el mundo, porque está mandando Dios al mundo, que Dios es unigénito para que todo aquel que él crea, y ahí la palabra creer es del verbo emuná, la palabra verdad, que es la forma correcta de emuná, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él entre la verdad, él reciba la verdad de Dios dada por Dios al hombre, por gracia, reciba la verdad, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, porque todo aquel que cree recibirá vida eterna, porque todo aquel que recibe la verdad de Dios, que Dios se la imparte, recibe vida eterna, no dice vida temporal, no dice va a ser el hombre perfecto, va a estar el hombre en una condición de posible desobediencia para caer de mi gracia. No, no. El que recibe la verdad recibe eterna salvación. La salvación nunca es, ¿cómo se dice? Nunca tiene término de caducidad, es como la ley mosaica que tenía un término ¿cómo se llama? Un término de cumplimiento, de caducidad, de abolición. Cuando dice salvación eterna, está indicando que no caduca nunca esa salvación. No caduca nunca, no tiene término final, es eterna. Nadie los arrebatará de mi mano. La verdad, donde está la verdad, no puede estar el engaño, nunca. Entonces, es importante que veamos, así como la ley tenía una caducidad, ¿verdad? Y tenía un límite para que durara mientras viniera el sacrificio propiciatorio de Yeshua, así todo lo opuesto es la salvación. La salvación no tiene fecha de caducidad. La salvación es algo dado eternamente, salvación eterna. Y esa salvación eterna en el hombre es la parte espiritual del hombre, que es tomado y sentado en los lugares celestiales una vez que es salvo. Luego de ahí nosotros quedamos en una condición en esta tierra de este cuerpo que va a morir. Este cuerpo no entra al cielo, no entra a la presencia de Dios, eso está claro. Pero en nuestra vida, sirviendo al Señor para establecer el reino, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Entonces viene la gran pregunta: si Dios es quien decide y quien da la salvación, ¿para qué proclamamos, o como dice la gente, para qué vamos a anunciar el evangelio? Si Dios es quien decide quién es salvo y quién no es salvo, ¿por qué nos manda entonces a proclamar el evangelio? Si él al final, él dice, este es salvo y aquel no es salvo, entonces ¿cuál es mi oficio? Bueno, no estás entendiendo una parte entonces. ¿Quién les proclamará el evangelio si no hay quien lo proclame? ¿Cómo tú recibiste el evangelio? ¿Verdad? Un día yo estaba
escuchando un mensaje, o tú, la televisión, la radio, como fuera, y escuchaste una palabra. Escúchame bien. Cuando esa palabra llegó a tu oído como ser humano y tú escuchaste el evangelio, tú viste y se te explicó que la salvación viene de Dios a través de Yeshua. Y estás escuchando el mensaje de lo que te están diciendo, que el mundo pereció por la iniquidad de Adán y todos quedamos bajo juicio. Pero que ahora el Señor mandó a Yeshua para que todo que obedezca o que crea en él o que acepte la verdad, vamos a ponerlo de una manera así humana para que lo puedas entender, pues es salvo. Pero como Dios es el que decide quién es salvo, entonces ¿qué parte ocupo yo? Bueno, dentro del contexto bíblico y de la ley de Dios, hay un principio muy claro, y es que la ley está establecida para ser obedecida. La palabra de Dios no es una ley que limita a Dios, sino al hombre. Dios es supraescritural, está por encima de esta escritura. Él no la quebranta, no la viola nunca, pero este es el balbuceo de Dios para el hombre. Y todo lo que está aquí es una referencia directa a la caída, a la condición del hombre, donde Él es la provisión. Pero Él manda al hombre a cumplir lo que se conoce comúnmente como la gran comisión, ve a las naciones. Pero yo no sé si has notado algo. Cuando el Señor dice, vayan a las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Ahora, dice Pablo en Hechos 16, Hechos 19, contra unos discípulos de Juan por allá. ¿Y ustedes en quién creyeron? Ustedes, bueno, nosotros se purificaron. Nos purificamos. Bueno, nosotros hicimos la purificación de Juan, el bautismo de Juan. Ah, ustedes hicieron el bautismo y el Espíritu Santo lo recibieron. Ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Eran discípulos de Juan. Se habían purificado en la purificación de Juan y nunca había oído que había Espíritu Santo. ¿Qué hace Pablo aquí? ¿Qué hace Pablo ahí? Estamos en Hechos, ¿qué? Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19 un momentico, nada más. Y termino con esto, por favor. Discúlpame muchísimo. Pero es que incluso, porque después, aunque lo tengan que dividir en dos después del mensaje, Hechos 19. Halló ciertos discípulos, versículo 1, 2, y les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ahí la palabra cree es obedecer o aceptar la verdad. El hecho de que diga aquí, cuando creísteis, la pregunta correcta es, ¿la verdad te fue revelada? Porque uno piensa que cuando creíste, esto no es un verbo, nunca puede ser un verbo activo, es un verbo pasivo. Igual como recibieron. Todos esos verbos, cuando el hombre toca al hombre recibir la verdad o que Dios le hable, es un verbo pasivo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna participación. Es un acto de recibir nada más, aceptar. O sea, tú recibes un regalo, tú necesitas, te lo dan y es tuyo, punto, se acabó. Entonces Pablo dice, ustedes recibieron la verdad, Dios les impartió a ustedes la verdad, es lo que está diciendo ahí. Entonces ellos dicen, y ellos ahí le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y dijo, Pablo, ¿y en qué pues fuiste purificados? Que es la palabra correcta, tevilá, ¿verdad? Hacer la purificación. Y ellos dijeron en la purificación de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan purificó al pueblo con purificación de arrepentimiento, de hacer teshuvá. Teshuvá no significa arrepentimiento, no es arrepentimiento. Teshuvá es volver a la Torá, retornar a los principios de Dios, a la verdad de Dios. Se desviaron. Teshuvá es una persona que está desviada, tiene que ser teshuvá, es una persona que tiene que enderezar su camino. No es arrepentimiento, nunca en el Nuevo Testamento, porque es que la palabra está mal traducida. Imagínense ustedes Juan el Bautista, pues Juan el Purificador, cuando dijo, generación de víboras, escuche esto, arrepentidos y convertidos. Le llama generación que se arrepintieran y se convirtieran. Ahí dice arrepentir, pero si tú pones la palabra correcta, hagan teshuvá y conviértanse. ¿Qué estaba diciendo entonces Juan? No le estaba diciendo arrepiéntanse. Estaba diciendo hagan teshuvá, que es la palabra correcta. ¿Y qué es teshuvá? Regresen a la ley.
mosaica. Estamos hablando de Juan el purificador, estamos hablando de Pablo evangelizando en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. Estamos hablando del pacto del monte Sinaí, donde Juan todavía está hablándoles a ellos de la ley mosaica, estaban bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley de Dios de Moisés. Entonces le dice, retornen a la moral, a la ley moral que se les dio de los 10 mandamientos, retornen. No les está diciendo que se arrepientan. Le está diciendo retornen. Lógicamente, arrepentirse tiene que ver con hacer un giro de 180 grados y hacer todo lo contrario que estás haciendo, pues ponerte en orden. Está bien. Pero acuérdense que la palabra arrepentimiento significa, la palabra metanoia significa sentir un gran dolor o profunda compunción por causa de por el mal que he hecho. Pero que tú sientas compunción y dolor por algo que hiciste no significa que eso va a cambiar tu vida espiritual. Yo he sentido dolor y la gente allá afuera siente dolor por algo que hizo, inconversos a veces que no tienen conocimiento de Dios, le hacen a alguna persona y pues sienten un dolor, porque yo hice eso, quedó tan grande, siento, traicioné a mi hermano, a mi mamá, golpeé a mi mamá y sienten una confusión. Eso es arrepentimiento, un estado de dolor por algo que hiciste. O sientes pena porque alguien hizo algo, eso es arrepentimiento. Eso no salva a nadie. Entonces nunca esa palabra arrepentimiento estuvo en el plano de salvación como un requisito para ser salvo. Mentira. Eso es una tradición católica romana, hermano, para manipular a la gente. Y una muy mala traducción. Entonces, imagínense usted, le está llamando a los que están bajo la ley, les diciendo, hagan teshuvá, regresen a la ley, métanse en línea en la palabra. Pero ahora, eso es a los judíos. ¿Y qué le echo el cuento ahora si me muevo para los gentiles? Y les digo que jamás y nunca, usando los apóstoles bajo el nuevo pacto, jamás y nunca ellos utilizaron el término arrepentirse, porque la pregunta sería, la ley no fue dada para los judíos y los gentiles, no dice Pablo en 1 Corintios 9:20, dice que estaban sin ley. La ley mosaica no aplicaba a los gentiles en ese tiempo. La ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, no aplicaba a los gentiles. Lo dice Pablo en 1 Corintios 9. Me hice según los judíos bajo la ley para alcanzar y salvar y anunciarles a Mashiach, a los judíos que están bajo la ley, para que sean salvos. Entonces había que sacarlo de la ley mosaica, porque ahí no hay salvación, ahí hay condenación. Entonces él los estaba trayendo a Mashiach, porque él dijo, porque yo no estoy bajo la ley. Yo me hice como que estaba bajo la ley, pero yo no estoy, dice al final, yo no estoy bajo esa ley. Ya no estaba bajo la ley mosaica. Luego le dice a los gentiles y a los que están sin ley, me hice sin ley, no estando yo sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. Ahí está clarito. Entonces, ¿cómo tú le anuncias o predicas, como dice la gente, el evangelio al inconverso? No tiene ley mosaica, no está bajo ninguna ley, es ignorante y está sin ley. Le vas a decir, hermano, arrepiente de tus pecados, teshuvá. ¿Teshuvá para dónde? ¿Para dónde va a regresar? ¿Para la ley mosaica? No, no tiene ley. ¿Cómo le va a decir un inconverso que no está bajo la ley mosaica? Porque ya la ley mosaica, aparte de que no está bajo la ley mosaica caducó, se abolió con la resurrección de Yeshua. Al punto que ni los mismos judíos estaban bajo ley porque habían quebrantado el pacto. En Jeremías 3:8 dice que Dios le dio carta de divorcio al pueblo de Israel y a la prostituta Judá y la prostituta Israel porque violaron su pacto, lo quebrantaron. Y por eso lo mandó allá a Babilonia. Y de ahí no pudieron hacer más nada, hermano. Regresaron 70 años después porque habían violado 70 Shemitah, que multiplicaba por 7, por una Shemitah cada 7 años son 490 años de violación de la ley. Y mire cómo cayeron. Y cuando llegó Yeshua, el pueblo de Israel estaba con carta de divorcio y ya no estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley ellos las quebrantaron. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Preste atención, yo no vine a abrogarla. Esa no es mi misión. Decir, esto no sirve. No, yo vine a cumplirla. Porque si la ley se abrogaba, no tenía cumplimiento, entonces el hombre quedaba atado por toda la eternidad. Él dijo, yo no vine a abrogarla, simplemente a anularla. ¿Cómo la va a anular? Si es que la ley mosaica tenía que ser cumplida para que haya redención. O sea, cuando él la cumple en el Calvario, que dice, Padre, consumado es, él cumple al pie de la letra la ley mosaica. ¿Y qué era lo que tenía que cumplir la ley mosaica? Que tenía que matar a toda la humanidad por causa de su iniquidad. Lo mató, sí, en Yeshua, toda la humanidad, toda murió en Yeshua, toda la iniquidad, el pecado y la rebelión fue sobre Yeshua y nosotros con él, toda la humanidad con él murió juntamente con él y la ley mosaica cumplió su propósito, que era matar y condenar. Cuando Yeshua resucita, la ley estaba abolida, derogada. Él no la abrogó, él la cumplió
para que la ley cumpliera su objetivo. Yo no vine a abrogarla, eso no es mi oficio, yo vine a cumplirla. Si la ley no se cumplía, no podía ser abrogada, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Porque si la abrogo, entonces la humanidad queda totalmente bajo juicio eterno. Pero si la cumplo, la ley va a cumplir su propósito, que es matarme a mí, el sacrificio propiciatorio, y matar a toda la humanidad. Entonces dice que en Yeshua morimos todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, porque Jesús, aquí, ¿dónde estoy? 2:2, el cual, hablando de Yeshua, él también es también la propiciación por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, Yeshua. Y no solo por nosotros, sino también por todos los del mundo. Esa ley cumplió allí en Yeshua. Yeshua se hizo iniquidad, pecado, maldición por todo el mundo. El mundo estaba muriendo en él. Y Yeshua en el sacrificio cumple la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, que demandaba el juicio y muerte sobre toda la humanidad. Y ahí la ley cumple su propósito y mata a toda la humanidad en Yeshua. Por eso dice que cuando morimos en él, pues resucitamos con él. Cuando él nos salva, nos da vida, nos resucita, porque es una prerrogativa divina. Y la ley cumplió su propósito, y al cumplir su propósito quedó derogada, abolida, porque era ineficaz. Dice Pablo a los Hebreos capítulo 7, ineficaz. No podía salvar. Se anuló el primer mandamiento y se estableció el segundo. Quitó lo primero y puso el segundo, que es el pacto en Yeshua. No es un pacto renovado, es un nuevo pacto, según Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32. Un nuevo pacto. Cuando nosotros ahora estamos en él, en Yeshua, somos una nueva creación, tenemos un nuevo pacto, no un pacto renovado. El pacto de Monte Sinaí quedó anulado. Los mandamientos, los 10 mandamientos de Éxodo 20, ahora no son aplicables bajo la ley mosaica porque ya quedó derogada. Los 10 mandamientos de la ley moral, esa no es perentoria. La ley mosaica era perentoria. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios no eran perentorios, no tienen fecha de caducidad. Entonces, cuando Yeshua restablece, dice que va a restablecer un nuevo pacto, dice, pero esos 10 mandamientos se cumplen en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, revalidando y la palabra revalidando, no, certificando, y hay otra palabra, cuando nosotros, se me va la palabra, certificar y refrendando lo que dice Deuteronomio 6:4. 5, 6, ahí está. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como tú mismo, como a ti mismo. Cuando yo leí ese pasaje en Deuteronomio y veo que Jesús lo usa en el Nuevo Testamento para decir, no tienes que, toda la ley mosaica, toda la ley de Moisés se cumple en este mandamiento, en el versículo, por eso dice, oye Israel, cuida de hacer esto, le habla, le dice, oye Israel, vuestro Dios, Jehová uno es, Yahvé uno es. 5, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con toda tu fuerza. Le manda eso. Y Jesús dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, y a tu prójimo, dice Jesús, como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. ¿Qué estaba diciendo? Estaba agarrando todos los 10 mandamientos del pacto del Monte Sinaí y lo estaba convirtiendo en 2 partes. Aquí se cumple toda la ley de los profetas. Por eso él dijo, la ley y los profetas fueron hasta Moisés, pero caducía hasta Juan, perdón. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley de Moisés y los profetas del antiguo pacto, Monte Sinaí, fueron hasta Juan. Porque en el monte de la transfiguración apareció Elías, representante de los profetas, y apareció Moisés. Ante los 3 discípulos principales de Jesús, Jacobo, Juan y Pedro. Y ellos vieron la transfiguración. Pero de repente vieron que estaban hablando y se desaparecieron Elías y Moisés, y se queda Jesús solo. Y ellos oyen la voz clarita que dice del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. Se acabó la ley, se acabó los profetas del Antiguo Testamento, ahora él es el profeta, él es la palabra, él es la verdad, a él escúchenlo, porque él es el profeta del cual habló Moisés en Éxodo 18, hablando de que vendría un profeta que cumpliría toda la ley mosaica, que cumpliría todo. Entonces, dentro de este nuevo pacto que nosotros tenemos en Yeshua, ahora que somos hijos de Dios, y que ya tenemos garantizada eternamente nuestra salvación, porque eso es lo que enseña la Biblia. Si tú quieres seguir creyendo que porque hiciste un pecadito, porque hiciste esto, o el pecado que cometas, ya te fuiste al infierno, hermano, pues sigue creyéndolo. Doctor, pero usted me está dando licencia para pecar. No, todo lo contrario. Cuando una persona recibe
la revelación de la salvación eterna en el contexto correcto de la gracia, y Dios te dio ese tremendo regalo, porque no fue algo que tú te ganaste ni que cumpliste, sino que Él te lo dio y te dice, ahora yo te responsabilizo del poder, de la autoridad, todo lo que yo te entrego para que me sirvas. Y tú tomas eso como ocasión para la desgracia y empiezas a pecar y a hacer lo malo, Dios te va a cortar inmediatamente, te va a sacar de circulación. Cuando menos esperes, cae el juicio de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo un mal uso de la gracia, la convertiste en desgracia. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es la licencia de que tú eres una persona santificada por Dios, a quien te dio la verdad, quien te salvó y te puso en lugares celestiales, y ahora eres responsable del don que Dios te ha dado, y tú no puedes tomar esa gracia como ocasión para ir a hacer las vagabunderías que a ti te gustan hacer, porque entonces yo estaría en eso. Si yo creyera eso que tú dices, algo siempre es algo que me da la gana, ¿por qué yo no estoy en adulterio? Allá hay 20,000 mujeres bonitas, buenas, es uno de ese montón de mujeres como hombre que uno es, ¿verdad? Y las maricas pues ven a los hombres como lo ven. Cada quien tiene sus debilidades y sus cosas. Entonces, si nosotros vamos a estar viendo mujeres o hombres de la manera incorrecta, y digo que soy salvo y tengo la gracia, entonces ¿por qué no me voy a pecar y a fornicar y a adulterar? De todas maneras yo soy salvo. ¿Por qué no lo hago? Porque tengo el Espíritu Santo, y apenas de un paso hacia eso me voy a sentir contrictado, me voy a sentir mal, mi vida se va a volver un desastre, mi hogar se va a destruir, el diablo, y me van a matar, el Señor me va a matar lo más pronto posible, me va a sacar de circulación. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar la gracia del Señor por un placer mundano, hermano, por un montón de porquería que ofrece el mundo? La persona que, entendiendo la gracia, la persona que entiende la gracia, que la recibe, jamás va a hacer eso. Solamente los vagabundos que malinterpretan o que ni siquiera entienden la gracia y creen que viven en la gracia. Y entonces una persona que está viviendo en iniquidad porque está en la gracia y está viviendo en adulterio, fornicación, porque dice que está en la gracia, nunca ha entendido lo que es la gracia. Porque cuando una persona entiende la salvación por gracia, la entiende, se le revela, lo menos que quiere es pecar, hermano. Porque el Señor te llamó a santidad, nos llamó el Señor, lo más que quiere es servirle al Señor, apartarte. ¿Por qué usted cree que tú estás apartado del pecado, hermano? Por la gracia que recibí, entendí la gracia. La gente cree que gracia es para ser uno, pero si uno es salvo, siempre es salvo, dice la gente. Y ahora estamos en la gracia y no nos perdemos, entonces vamos a hacer y a deshacer, que de todas maneras no nos perdemos. Si ese es el concepto que tú tienes de gracia, hermano, feliz viaje. Allá tú con tu viaje a las profundidades del infierno y a las zonas profundas de las tinieblas donde vas a caer. Eso es tu problema. Yo no entiendo la gracia así. La gracia, hermano, es la salvación que Dios nos dio a nosotros por sus prerrogativas divinas de alcanzarnos, de bendecirnos, para que nosotros fuésemos apartados por Él para servir en el reino, para alcanzar la vida y para que cuando anunciemos el Evangelio, escúcheme ahora que no tenga ese pensamiento, cuando anunciemos el Evangelio, la gente va a escuchar el Evangelio. Dice que Dios abrió el corazón de Lidia y abrió su corazón a la palabra y entonces fue purificada. Para Dios, escúcheme bien, porque es que tiene que anunciar, o como dice por ahí, predicar el Evangelio, porque para Dios poder, esto es tremendo, hermano, impartirle la verdad a una persona y salvarla, Él debe tener un derecho legal de anuncio, de proclamación sobre una vida. Él no puede intervenir en una vida violando la voluntad de esa vida, pero como está perdido, pero tiene una voluntad, pero está atado, oprimido. Cuando la persona escucha la palabra, escúcheme bien, cuando el evangelio es anunciado y la persona lo está escuchando, esa persona tiene una voluntad y al escucharlo, Dios le abre el entendimiento para que sepa lo que le están diciendo. ¿Me sigue? Usted está anunciando el evangelio y hay miles de personas y esas personas están escuchando lo que Dios dice. Cuando esa persona alcanza a escuchar con sus oídos la palabra, Dios en ese momento legalmente puede intervenir porque la persona está escuchando. Y lo que está escuchando, Dios se lo explica, le abre el entendimiento y la persona queda, ¿verdad? Señor me está salvando, vino a redimir porque está escuchando. ¿Cómo? Mire, ¿dónde está esto aquí en Pablo, que 1 Corintios, que cómo irán si no hay quien les predique, dice la mala versión? ¿Dónde es que está su 1 Corintios? ¿Qué? Búsquemelo por ahí, por favor, ayúdeme. Y tengo tantas cosas y con esto sigo terminando y nunca termino, pero algún día termino. ¿Dónde es que está ese pasaje acá en... ¿Dónde está el pasaje? Búsquemelo rapidito, por favor, donde cómo se convertirán si no hay quien... ¿Dónde está ese pasaje? ¿Alguien lo tiene? Por favor, dígame dónde lo tiene, rapidito, se lo agradezco, si lo consiguió. Porque él dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique, quien les anuncie?
¿verdad? ¿Y cómo creerán si no hay quien les hable del Señor? Entonces el pasaje habla de poder nosotros querer y poder nosotros anunciar y poder nosotros aceptar. Búsqueme el pasaje, por favor, se lo agradezco rapidito. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es lo que dice ahí. Déjeme buscarlo, porque parece que nadie sabe dónde está. Me buscarlo aquí rapidito, que se me olvida, sé que está en Corintios. Y ya se lo doy, por favor, ya se lo doy. Dice, ¿cómo creerán? Aquí está, ya lo conseguí. Romanos 10:14 es la cosa, Romanos 10:14. Romanos 10:14, correcto. Estaba ido yo, Romanos 10:14. Mire lo que dice Pablo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Ahí la palabra creer es oír la verdad. Acuérdense que dije que la palabra creer en una es oír la verdad. ¿Cómo creerán si no oyen la verdad? ¿Y cómo la van a oír si Dios no se la revela? Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? De quien oyeron la verdad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? ¿Y cómo predicarán, cómo anunciarán, proclamarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas, pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio, a nuestra proclamación? Así que la fe viene por el oír, por medio de la proclamación, y la proclamación a través de la palabra de Cristo. Quiere decir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, que te expones a la palabra de Dios te crea el oído espiritual, te abre el entendimiento y puedes entender la palabra y entonces abres tu corazón y recibes al Señor. Es una operación divina total donde tú proclamas para que la gente escuche. Cuando la gente oye la palabra, Dios tiene el punto legal del hombre haber escuchado y oír. Él le revela lo que tú estás diciendo y entonces en la revelación de Dios le muestra la verdad y la persona abre su corazón y el Señor deposita. ¿Por qué abre el corazón? ¿Porque quiere abrirlo? No, porque la verdad se le revela. Y al revelársela, el Señor le abre el entendimiento, como a Lidia. Dice que ella fue y el Señor le abrió el entendimiento para que escuchara la palabra. Entonces hay una responsabilidad que yo tengo de proclamar el evangelio para que Dios legalmente tenga cómo acercarse al hombre, cómo transformarlo, cómo cambiarlo. Amén. Así que los bendigo grandemente, los dejo hasta allí. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Nos fuimos de largo, vamos a dividir en dos secciones, 1 y 2 este mensaje, pero creo que había que tocar todos estos puntos, hermanos, y esto abre el entendimiento de nuestro ser, de nuestra vida. Los bendigo. Los lleno de la gracia en el nombre de Yeshua, del Señor, de entendimiento de lo alto, que esta palabra les haya bendecido, que esta palabra les haya hecho ver la grandeza de la soberanía de Dios, de su gracia, de su amor por nosotros, que estando perdidos y extraviados, Él nos rescató por gracia, porque esto es un don de Dios, no por el hombre, sino porque Dios quiso, Dios le agradó salvarte y darte vida, para que ahora tú le sirvas en obediencia, en santidad y en una vida recta. Te bendigo, te declaro sano, mil bendiciones, gracias por escuchar, y el miércoles a las 12:30 a 1 de la tarde, pues estaremos otra vez con ustedes anunciando la palabra, y ya que me están entrando un montón de mensajes aquí. Así que agradecidos a todos. Cuando hay una vigilia, oye, me dice la hermana Yani Carolina Bonilla Gutiérrez, se quedó sin nombre, pobrecita. Apóstol, ¿cuándo hay una vigilia? Bueno, vamos a ver si hacemos una vigilia pronto, hermana. Sígueme recordando, a ver si un día de esto nos agarramos desde las 9 de la noche, hermano, y le damos corrido como hasta la 1 de la mañana. Sería buenísimo hacer una vigilia. Tienes razón, mi hermana. Sígueme, escríbeme por mi WhatsApp y acuérdame. Y acuérdenme ustedes, me gustaría hacer una vigilia un día de esto, de oración, de búsqueda, de palabra. Sería buenísimo que compartiéramos una vigilia. Verónica New Jersey, te saludo, hija. Qué bueno, qué bueno. José López, gracias, apóstol. Faisal, ¿qué? Faisal Llamas, no sé, bueno, eso es un programa, un nombre de un ministerio. Gracias, apóstol, por toda esta sabiduría y enseñanza. Yesa Sartor, bendiciones, apóstol. Porra, Lilian Kosmowski, bendiciones, ¿cómo estás, hermano? Acuérdese de la próxima, ¿qué? Recuérdese, ¿qué dice? Hermano, acuérdese para la próxima. ¿De qué me estás hablando, Lilian? Por favor, explícate. Mándame un mensaje por el celular, por favor, a mi WhatsApp. Elia Magín. Amén. Lenín Urdaneta. Hey, Lenín, ¿cómo estás, hijo? Qué bueno que estás conectado. Repícame, por favor, a mi teléfono, que estoy por llamarte todos los días. Lenín, te agradezco. Llámame ahorita mismo.
Si puedes mandarme un mensaje ahora mismo, yo lo recibo aquí para saber que me estás escuchando. Por favor, mándame un mensaje ahora mismo por WhatsApp si puedes. Si no, bueno, en tu ratico me lo envías, pero quiero recibir un mensaje porque tenemos que hablar, Lenín. Me alegra, hijo, saber que estabas conectado. Mil bendiciones. Y a todos, hermano, Consuelo Nofre, bendiciones. Linian, Vigilia. Vigilia, sí, está bien. Avísenme durante esta semana a ver si pronto la hacemos. Bueno, ahí están todas estas personas llamando. Aquellos que han ofrendado, que han diezmado a través de este canal, aquí pueden hacerlo. Ahí dice dólar abajo, la carita feliz, el símbolo, y ponen, le dan clic y ponen su ofrenda a través de este canal. O también pueden ir a Clem, van a Clem, a mi página web www.clemstudios.com, Clem con M, CLEM, clemstudios.com, Centro Latinoamericano de Estudios, clemstudios.com, vaya allí, busca donaciones, le da donaciones y ahí mismo entra todos los diezmos y ofrendas, están entrando una sola cuenta ahora que abrimos a nombre del ministerio, pero no, eso no es, ese nombre que yo le estoy dando no es un ministerio, eso es nada más nombre de una cuenta que abrimos para que usted deposite. Entonces se va a Clem, se va a donaciones, busca la pestaña de donaciones, entra por donaciones o por donde esté la parte, pone su tarjeta y ofrenda. Si no tiene tarjeta para ofrendar, porque por ahí por tarjeta, búsquese un amigo, una amiga que pueda ofrendar con tarjeta, que tenga una cuenta en el Citibank o algún banco de allá con la Mastercard, tienen a veces cuentas en dólares. Busque a alguien que tenga una tarjeta en dólares, usted le da el dinero de su país y la persona le hace el favor y le envía la ofrenda. Lo puede hacer así o lo puede enviar por MoneyGram o lo puede depositar en la cuenta del Banco de Venezuela, está en Venezuela. Bancolombia, puede depositarlo en la cuenta de Bancolombia o aquí en Estados Unidos en la cuenta de Bank of America, que ustedes todos la tienen. Si no la tienen, me la pide, por favor, yo se la envío. Así que muchas bendiciones a todos, un gran abrazo, los quiero mucho, espero que esta palabra que les he compartido la puedan recibir. Voy a dividir este mensaje en dos porque salió en 2 horas. Lo voy a dividir parte 1 y parte 2 sobre qué tienes tú que no hayas recibido. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Todo lo recibimos de él, por eso le puse ese tema. Bendiciones a todos, buenas tardes, feliz tarde y muchas bendiciones. Que la gloria de Dios sea sobre todos ustedes. Gracias, mil gracias, bendiciones.